está listo. Perfecto. Ya, Ariel. Ya, perfecto. Qué bueno ya estar saludando a todas y a todos. ¿Todo bien? ¿Cómo está el ánimo? De hecho, esa es la primera pregunta, así que quiero que vayamos moviendo el chat a ver cómo están los deditos. Ahí María Jimena me dice que con el dedito arriba. Alguien seguramente en el chat va a escribir, estoy bien, estoy cansado, estoy cansada. Ya llegamos casi a la mitad del año. ¿Cómo se pasó el tiempo? Ya, todo bien, dice Dalu. ¿O no? Impecable, profe. Profe, no me digas profe. Soy uno más nomás. En el aeropuerto, José Palma, viajando quizás para dónde. Se va de vacaciones capaz y en Villacena, ¿no? Nos queremos ir de vacaciones. Pero bien, eso es lo importante, así, que estemos bien, que estemos con ganas, con un fe a la vena. Tatiana ahí inyectándose café para poder revivir y estar participando. Así que buenísimo, buenísimo que estén con esas ganas así de poder participar. Y ahora quiero ponerme un poquito más serio. Expectativas. Vamos hablando de consideraciones, de modelo de negocio, emprendimiento base científica tecnológica. Entonces, quisiera saber si alguien puede escribir en el chat o si se anima a levantar la mano. Ahí, bueno, Jorge ahí llevando a su hijo al colegio, ¿o no? ¿Alguien? ¿Expectativa? ¿Nadie tiene expectativa hoy día? Estamos cortos de genio. ¿Qué nos pasó? Esteban puso muchas reglas que no levantan la mano, que el micrófono, ¿o no? A ver, ¿quién se atreve? Doctor Jorge Rojas, ya, dele. Bueno, mi expectativa, yo soy asesor de innovación y transferencia de la Universidad de Tarapacá. No Buenísimo, estoy en bienvenido. Arica, gracias, no estoy en Arica, estoy en Santiago, vivo en Santiago. Soy juez de patentes y marcas, soy ministro del Tribunal de Propiedad Industrial. Bien. Y tengo que apoyar a los académicos de la Universidad de Tarapacá para constituir empresas de base tecnológica en una región extrema donde cuesta atraer talento, capital humano avanzado. Y cuando los profes se instalan allá, después de algunos años, tener que armar una EBST significa que tienen que dejar muchas de sus funciones académicas. Entonces es algo complicado y difícil y si tienen algún secreto que compartir sobre eso, es apreciado. ¿Y qué se necesita para constituir una EBST en una universidad extrema de regiones? Estatal, más decimos. ¿Qué se necesita? Mira, buena Claro, pregunta esa de saber qué es lo que se necesita para poder hacer un emprendimiento de base científica tecnológica. Vamos, ahí vayan pensando porque lo vamos a ir discutiendo en el camino. Así que Esteban vi que desbloqueó el micrófono. Sí, ¿Quieres decir algo, y no? ahí el tema que también lo vimos en un taller anterior de lo difícil que es en una universidad pública también, la dificultad y diferencia entre una universidad privada y una universidad pública. Sí, pues las estructuras, las culturas, todas esas cosas de una u otra manera afectan y son parte del desarrollo de cualquier proyecto, no solo de base científica tecnológica. Buenísimo, gracias, doctor Jorge Rojas, ahí apoyando la innovación, juez de patente, imagínense. Alguien más que en el chat dice José Jiménez, ¿cómo levantar capital para una BST no teniendo patrimonio ni línea de crédito? Bueno, es verdad, pues, eh, no tener patrimonio. Yo soy parte de que no es la idea primordial involucrar patrimonio para emprender. Obviamente todos lo hacemos, yo también lo hice en algún minuto, pero hay formas de poder ir buscando financiamiento. Hay hartas líneas, seguramente las revisaron. De hecho, el taller anterior vieron todas estas fuentes de financiamiento y hablaron también de lo que era levantar capital, pero vamos a recordar algunas cositas quizás y complementarlas con la visión que tenemos hoy día. Dalú, poder conocer cómo distribuir los gastos, su clasificación y consideraciones. No lo tengo preparado eso, pero de ahí podemos abrir un espacio de conversación. De hecho, la idea es que podamos tener el material que preparé acá y después también podamos hacer algunas preguntas abiertas, conversación, porque yo sé que muchas y muchos de ustedes también pueden aportar cosas interesantes para esta conversación. ¿Alguien más que quiera plantear su expectativa? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se nos bajó el ánimo ya? ¿Nos aburrimos? No, ¿cómo? Rápidamente, ahí está mi código de Instagram por si quieren estar ahí en contacto conmigo. Para las personas que no me conocen, y hay muchas personas que ya acá hemos trabajado juntos, hemos estado en charlas, en talleres, que le he hecho mentoría, y Pablo que le he hecho varias mentorías también con sus proyectos. ¿Por qué llegué acá? Porque por un lado tuve la suerte de ser corporativo, ser parte de la industria, estar en cargos de gerencia, de finanzas para empresas de consumo masivo, para venta de maquinaria para la minería y una minera de oro. Entonces, técnicamente siendo el CFO, es como el Milei de los negocios, pues, porque el señor no.
Es como el que, oye, viene un emprendimiento nuevo, viene una innovación y ¿cuánto vale? No, no hay plata. ¿Por qué? Porque hay una comunicación distinta. Entonces, por hartos años me tocó, aunque estuve a cargo de un departamento o una iniciativa de innovación por 2 años, pero también hay una triste y cruda realidad que hay que ver cómo las empresas toman decisiones. El tema es que, habiendo llegado a esas posiciones y trabajando en todos esos temas de cómo las empresas toman decisiones, se me ocurrió ser emprendedor. 2011 partí un proyecto, 2014 dejé el trabajo para poder avanzar en el proyecto, levanté plata, pública, privada, 2 veces en cada ocasión. También puse plata de mi bolsillo y finalmente, después de varios más bajos que altos, pasado pandemia que casi liquidó mi proyecto emprendedor, lo pude vender y hacer el exit. No exitoso, no me compré el Ferrari, pero por lo menos recuperamos algo de la inversión. Entonces, el haber estado en ambos mundos me permite un poquito tratar de cruzar esto y juntarlos, porque muchas veces hablaba el doctor Jorge Rojas ahí de cómo hacer que personas que trabajan en una universidad pública, en Tarapacá, zonas extremas, en una universidad que tiene cierta quizás cultura un poquito más rígida, poder llevarlos a que hagan un spin-off que se necesita. Entonces, desde ese punto de vista, he tratado de ir juntando estos puntos con la experiencia corporativa que se necesita. Muchos de los proyectos de base científica o tecnológica necesitan de la industria, necesitan de las empresas para poder avanzar a los niveles de madurez más altos y por otro lado también entender lo que significa emprender, lo difícil que es poder financiar esta actividad desde la investigación, desde la prospección y búsqueda de clientes. Y eso es un poco la invitación a conversar acá. Comencemos. ¿Qué les parece, pues? Y en ese sentido, la investigación y mercado, lo que estábamos hablando recién. Estamos en un proceso de transición feliz para mí, y de hecho lo sabemos con el equipo ahí de Esteban, Isabel, donde hemos hecho algunas actividades para gente que son candidatos a doctores, gente que está estudiando carreras de ciencia, y este como paradigma de que el desarrollo de la investigación, generalmente el destino que tenía era llegar a los papers y a los laboratorios, y muy poco llegaba, de hecho es difícil llegar, pero no había tanto empuje para llegar, tenía una barrera, y esa barrera generalmente era como el desarrollo comercial. Eh, pero yo estoy haciendo ciencia porque quiero validar mi hipótesis, quiero conectarme con el tema, y quizás el ver la aplicación comercial es algo que no se me da. Felizmente eso ha ido evolucionando y si encuestamos a gente más jóvenes, muchos declaran, y de hecho vi parte del taller anterior que participaron ustedes, y justamente había mucha gente que emprendía, que venía de carreras de ciencia y por lo tanto, bajo esa lógica, son personas que en el fondo están buscando ya ir cerrando esta barrera o eliminando esta muralla que un poco nos separa. Y yo quiero verlo como un complemento. Acá los proyectos no son unipersonales, son trabajos de equipo y por lo tanto, para que algo llegue a un nivel de madurez 9, porque también hablaron de los niveles de madurez largamente en el taller pasado, yo también los voy a tocar por acá, pero finalmente llegar a un nivel 9 que está listo, empaquetado para salir al mercado, implica el trabajo colaborativo y el entender comunicarse con justamente la industria en este desarrollo comercial. ¿Y qué pasa? Un poquito de historia. El TRL, ustedes ya todos lo conocen, ¿o no? Yo creo que sí. Otra vez, ¿para qué vamos a hablar de TRL? Entonces dice, sí, dalo como sí, ya, no molesten más. Entonces, sabemos que este TRL tiene que ver con empezar con ciencia básica, primeras pruebas de laboratorio, escalar esta prueba en el laboratorio, empezar con algún entorno, prueba de concepto en entornos relevantes, y de a poquito llegar ya hacia poder abordar un TRL 9 que significaría que nuestra tecnología está lista para enfrentar al mercado, pero no es para enfrentar el mercado está mucho antes. Entonces, lo que sucede es que esta barrera, porque esto tiene varios años y es una forma de clasificar proyectos, estamos todos acostumbrados los que vemos proyectos de base científica a decir cuál es el TRL en el que estoy y cómo planifico avanzar a los siguientes niveles TRL. Es una excelente herramienta. Pero, ¿qué pasa? Los que estamos al lado del negocio, porque yo soy una persona del negocio, yo estuve tomando decisiones, haciendo presupuestos, evaluando inversiones de capital, compras de millones de dólares en la minería, tuve que supervisar todo un proyecto de 80 millones de dólares por una planta que separaba, ya ni me acuerdo ya, una planta que separaba el cianuro del cobre, porque el cobre se estaba chupando el cianuro en la minería de oro y había que reponer el cianuro, entonces se armó 80 millones de dólares en una planta. Me acuerdo que cuando la fui a visitar, tuve una inducción de 2 horas. Eran las 200 formas en que te podías morir dentro de la planta, porque eran puros fluidos químicos, tóxicos, sin oxígeno a 4.300 metros de altura. Sí. Entonces, ya, ¿qué pasa? Yo en ese lenguaje, yo le hablo a ustedes del Canva, ¿o no? ¿Y qué pasa? ¿Qué les parece el Canva? Hagamos una pequeña encuesta. Yo aquí quiero saber la verdad. Aquí dijimos con Esteban.
¿Cuál es la relación que tienen con ustedes con el Canvas? Amo el Canvas, me da lo mismo el Canvas, odio el Canvas. Aguante Canvas. ¡Aguante Canvas! ¿Cómo está la Hay, cosa? hay dos personas que odian el Canva ahí. Mira, Hay más amor, 38 parece. Más amor. votos, tenemos 62 personas, así que estamos llegando. Oye, mira tú, vamos al Canvas. A ver, necesitamos un Canva lover. Que levante la mano ahora. Buenísimo. Necesitamos un Canva lover que lo defienda. Quiero escuchar argumentos. Breve, conciso. A ver, ahí están los resultados. ¿Lo están viendo, no? Sí. 71% amo el Canvas. Ya, pues, ¿quién es el Canva lover que va a decir yo lo defiendo? Ya yo me la juego. Ya, pues, Eh, Nicolás. yo trabajo como gestor tecnológico en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Facultad de Ingeniería, y sí, pues, siempre los académicos son más del lado del TRL y ese es su lenguaje. Pero cuando le hablamos de quién es tu cliente, qué problema resuelve, cuál es la aplicación, hasta ahí llegan. Pues entonces nosotros como gestores lo que hacemos es ser como ese intermediario. Entonces ahí es donde les mostramos esta herramienta y más que mostrarle la herramienta y enseñarla es, ¿sabéis qué? Mira, acá está el Canvas diseñado, a esto me refiero. Y es como que, como que ahí empiezan a cachar más cuando uno lo describe. Empiezan a cachar. Vamos a ver, vamos a traducir esa palabra, porque alguien dijo odio el Canva. Vamos a ver si refuta ese argumento. Pero tenemos a alguien más en la conversa, Daniel, pues. Daniel levantó la mano. ¿Va a apoyar el Canva? ¿Es parte de la mayoría de Apoyar, esta? apoyar. Sí, Bien, para Daniel. mí en resumen, es una herramienta que ayuda a validar y comunicar rápidamente una idea. Y lo defiendo desde esa posición. Genial. Daniel desde Colombia, como dice ahí. Martín Muñoz también apoya, buena herramienta que ayuda a segmentar lo necesario para armar el negocio. Vámonos a la segunda votación, pues el 24%, no es menor, dijo, me da lo mismo el Canvas. Hay personas que lo defienden ahí acérrimamente. Y alguien dijo, me da lo mismo el Canvas. Por favor, quiero escuchar. Ahí se hace responsable el voto ahora. ¿No? Oh, quería escuchar argumentos. Oye, Y de los que Ariel, hoy... Dígame, Vicente. hola. Yo creo que más que el Canvas, le tengo más gusto a aquel que aborda el problema, el Link Canvas, desde ahí, para entenderlo de mejor manera y de ahí entender todo el resto de los componentes. El modelo Canvas, como lo hemos estudiado en emprendimiento, está más basado para aquellos que ya están formados, pero aquí en las empresas, la EBCT, el gran componente es el problema. Y si no entendemos bien el problema, es difícil armar el negocio. Bien. No es que me dé lo mismo La el variación, Canvas, pero tenemos pero Link Canvas, Innovation Canvas, tenemos claro, Canvas Social Canvas, tenemos Canvas por todos lados. Pero sí, de cierto modo, cada uno va encontrando herramientas y son todas herramientas que están disponibles. Si la pregunta es, estamos hablando aquí del extremo científico y del extremo del negocio. Los que estamos al extremo del negocio entendemos el Canvas y las otras versiones del Canvas. Los que están al extremo del lado científico quizás no sé, no lo entienden tanto. Por eso decía, me acuerdo que la primera persona que dijo, lo empiezan a cachar, lo empiezan a entender. Alguien que odia el Canvas. Nadie, de los dos que ahí lanzó su voto, quiero escuchar sinceridad. ¿Cómo? Nadie. ¿Por qué odiar el Canvas a alguien? Vamos a dejarlo pasar, eso sí. Por si alguien se atreve después, porque dice, uy, ¿para qué voté eso? No pensé que iba a tener que hablar. ¿Verdad? Pero, de cierto modo, lo que sucede, insisto, acá hay un tema de comunicación. Seguimos teniendo una muralla. Sabemos que tenemos que colaborar, pero estamos ocupando herramientas que son diferentes. Entonces, lo que me sucede a mí, y es parte de justamente lo que quiero conversar con ustedes, es que además vienen estas explicaciones largas. Po. Yo podría estar acá media hora hablando y todos van a decir, oye, otra vez. ¿Por qué? Porque, mire, ¿cuál es el orden para armar el Canvas? Y ahí vamos a empezar a discutir. ¿Por dónde comenzamos? Entonces, hay gente que parte de un lado, gente que parte del otro. Bueno, no sé. Yo digo, partamos por el segmento de cliente. Vicente decía que es súper importante entender el problema. Sigamos por la propuesta de valor, veamos la relación con ellos, extendamos los canales y finalmente determinemos cuál es nuestra fuente de ingreso. Hasta ahora, el lado derecho, el Canva, el lenguaje común y corriente. Vámonos al lado izquierdo, que hay que hacer trabajo para poder sostener esta propuesta de valor. Entonces, tenemos que entender cuáles son las actividades clave,
cuáles son las asociaciones clave, las actividades clave, los recursos clave, y finalmente todo eso me va a llevar a tener una estructura de costos. Ahí no está avanzando. ¿Por qué no está avanzando? Espérate que se quedó pegado. Por alguna razón, cuando salió el transcript. Estábamos en esta presentación hasta acá y decíamos que el 9 son la estructura de costos. Y la idea es entender que entre la pelotita 5 y la 9 hay una rentabilidad, porque si no, no se sostiene este modelo de negocio. Por lo menos esa es una explicación que a mí me deja bastante tranquilo y bastante simple de poder ver. Cada cajita tiene que irse llenando de todas las cosas. Pero muchas veces también yo cuando digo, oye, a una persona de base científica tecnológica, que está hace años investigando, que lleva muchos años también dedicado a ese proyecto de investigación, digo, ¿tú conoces los TRL? Y ustedes me dicen, sí, conocemos los TRL. Perfecto, hablemos de modelo de negocio y aparece aquí el típico meme. No sé si lo han visto, ¿no? Otra vez hablar de modelo de negocio. Otra vez voy a un taller y voy a tener que hacer el Canva. Y ahora tengo que hacer el link Canva y después tengo que hacer el Innovation Canva. Entonces, los que estamos para el lado del modelo negocio, terminamos tratando de hablarle a la gente que entiende en TRL de algo que quizás no conecta y nos transformamos. No sé si vieron esa chica que decía hablar marciano con los marcianos, ¿cómo se llama? Con los extraterrestres. Y terminamos hablando de una forma que quizás no nos entendemos. Entonces, yo acá lo que quiero trasladar un poquito es que no es que estemos en mundos tan separados, esa barrera se va eliminando. Lo que tenemos que hacer es buscar puntos de encuentro. Entonces, cuando yo empecé a trabajar desde el emprendimiento, desde mi experiencia corporativa, cuando entendí la herramienta con sus pros y sus contras que entregan valor cuando uno la utiliza, me empecé a dar cuenta que quizás estábamos hablando de lo mismo, pero con idioma y lenguaje distintos. Y eso nos está generando una barrera que espero que después de hoy día le sea un poquito más simple. Obviamente hay que trabajar, hay que entrenarla, pero poder evitar ese marciano dolariano, que es el que hablo yo, porque yo siempre pregunto, y bueno, ¿y cuándo vamos a llegar al punto de equilibrio? Porque me decían alguien, oye, necesito plata, sí, pero igual está bien, la plata hay que invertirla, hay que crear valor, hay que generar un retorno, hay que tener clientes para llegar al punto de equilibrio, porque no solamente levantar capital, es hacer sustentable tu proyecto desde el punto de vista de que se desarrolle y tenga una mayor cobertura, llega más gente. Entonces, yo declaro desde hoy día para todos ustedes y en el fondo también el ecosistema que hay una nueva enfermedad que se llama la cambafobia, que tenemos que ir un poco erradicando. No quiere decir que vamos a eliminar la herramienta, pero tenemos que tratar de decir que es una herramienta que nos permite ordenar ideas, pero que tiene ciertas interpretaciones que vamos a ir viendo ahora y adecuaciones que han Si cuando permitido que analizas el esto contexto pueda conectar. repetitivo Así que de Ecuador. ahí llegó Belén, Pablo Silva levantó la mano. Vamos dejando espacio para preguntas y total, la idea es que Sí. vayamos conversando. Ariel, bueno, es que una pregunta cortita, justamente lo que decía Vicente Rodríguez, que a veces a uno le mandan a hacer, por ejemplo, modelos Canvas, y uno tiene modelo Canvas de, por ejemplo, nosotros lo tenemos armados, no sabemos si está bien, pero a veces hay distintos diseños o como modelos Canvas, que eso es como lo que uno se pierde en realidad. Sí, pues porque por Como- eso hay una cambafobia. No todos lo entienden, salen varias versiones, cada uno va eligiendo la que le gusta, cada uno cuando participa con sus proyectos de emprendimiento va a distintas actividades de formación y le enseñan distintas herramientas con distinto orden, con distinto énfasis. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir ordenando un poquito la casa. Estamos hablando de lo mismo, pero es un poquito de ir entrenando nuestra lengua que justamente tenemos que trabajar. Entonces, ¿por qué necesitamos hablar? Y la pregunta un poquito que quiero hacerle a ustedes, pues, ¿por qué necesitamos hablar? Pues, ya lo dijeron. ¿Qué les pasa a los proyectos de base científica en algún minuto de su vida? Tienen que vender, pues. Tienen que vender. ¿Por qué, Nicolás? Porque si no, no recupero la inversión. Pues si está bien agarrar fondos de todas partes, pero si no vendo, ¿cómo salgo del hoyo? ¿Cómo salgo del Valle de la Muerte, del fondo? Hay que Tenemos pensarlo que desde un rentar. principio. Hay que pensarlo desde un principio. Muy bien. Eso es un poco lo que quiero tener como primer mensaje. Los proyectos, para que puedan llegar a su nivel de TRL9, necesitan herramientas, necesitan capital monetario, conocimiento, colaborativo. Pero finalmente, el llegar a TRL9 requiere de recursos también, como digo, de todo esto, pero necesita plata. Y si yo no logro conseguir ese dinero y no genero sustentabilidad financiera, ese proyecto desaparece. Y yo les quería preguntar a ustedes, además del dinero, que es parte, ¿qué otras razones creen que puedan ser interesantes para decir, sabes qué, mi proyecto, estuve 2 años trabajando, quizás trabajé con fondos, pero cuando tuve que llegar a una etapa para llegar al mercado, no resultó? Además del dinero, ¿qué otras razones pueden haber? ¿Qué creen ustedes ahí? Tap,
levantar manos. ¿Qué otras razones pueden haber? Doctor Jorge. En el caso de las universidades, lo que ocurre es que en respuesta a incentivos de la política pública para crear EBCP, ofrecieron EBCP y ahora hay que crearlo. Entonces, eso, eso no se compra en la botica al frente, pues. La idea típica, el proyecto, y llevar- eso es lo que ocurre, por eso hay no está alineado el objetivo de la política pública con la realidad, y un dispendio de recursos. Entonces, una Y eso alineación entre no los es bueno. objetivos de la organización y todas esas cosas que a veces no calzan, te empujan a hacer algo que quizás le falta un poquito más de contexto. José Palma, ¿cómo está? También quiere opinar. Sí, hola. Oye, no. Carlos Herman levanta la mano y dice que sí con el doctor, así que está de acuerdo. José, diga. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Aquí esperando el vuelo hacia Santiago desde Antofagasta. Oye, yo creo que en función de lo que decían ustedes, la propuesta de valor y la deseabilidad de los clientes a futuro es súper importante, porque he escuchado en casos en que hacen investigaciones potentes, nada que decir al respecto, pero el producto final no lo quiere nadie. Yo creo que por ahí hay que ir trabajando. Claro, y eso es parte de ir encontrando que haya un usuario, haya un cliente que realmente tenga una necesidad, un problema. Como lo decía Vicente, quizás el link, enfocarnos más en el problema, porque si no, eso no nos va a dar dónde agarrarnos para avanzar a niveles de madurez mayores. Erika por el chat dice, tenemos que tener interacción temprana con el usuario. Sí, la verdad que hay varias razones. Yo quiero un poco enfocarme que además de esta razón que es la principal, quedar sin dinero, hay un estudio que a mí me encanta bastante, he visto la evolución y lo presenta esta consultora ACB, que ahí tienen el link y lo pueden buscar, que habla de las 20 razones como para quebrar. Y las más importantes. La primera dice quedarse sin dinero. El 38% según este estudio que hicieron ellos. Falta de necesidad en el mercado, un poco lo que nos decía José, que de repente no hay una necesidad, estamos desarrollando ciencia avanzado, pero no tenemos algo donde vaciarla, donde aplicarla. Ser superado por la competencia. No necesariamente porque la competencia tenga un avance tecnológico, quizás porque la competencia conectó mejor con el usuario y pudo avanzar mejor en que su aplicación tuviera resultado en la industria. Debilidades fundamentales en el modelo de negocio. Apareció nuestro modelo de negocio, el famoso Canva. Problemas con el precio o costo. Eso es bien parte de no hacer bien el trabajo de definir cuál es la propuesta de valor real del punto de vista económico que yo le entrego a mis clientes, más cuando son proyectos que afectan a la industria. Desafíos regulatorios y legales parte de, a veces no lo podemos manejar, porque esos desafíos regulatorios legales no están bajo nuestro control. En cierto modo sí, hay proyectos que, por ejemplo, tienen que ver con construcciones de caminos que necesitan tener esa validación del Ministerio de Obras Públicas, incluirlos como materiales, como estándares, y eso también es un proceso donde uno puede influenciar, pero a veces tampoco cuando hay cambios que van en contra de un proyecto, no podemos luchar contra ellos. No contar con el equipo correcto. Eso para mí es un tema súper relevante. Yo cuando acompaño proyectos, generalmente me doy un tempito un poquito de conocer quiénes son, cuando voy ahí en la profundidad, saber cuánto van a estar conectados con el proyecto, porque no solamente son las intenciones, también son las capacidades del momento de la vida. Eh, Producto lanzado fuera de tiempo, o antes de que fuera realmente necesario, o después cuando ya no tiene espacio para poder desarrollarse. Producto pobre, que no cumple con las expectativas de lo que yo quería entregarle a los potenciales clientes. Falta de armonía en el equipo o con los inversionistas. O sea, no solo que el equipo no sea correcto, sino que no haya comunicación adecuada en el equipo. El pivoteo salió mal. Nos fuimos para otro lado y la verdad que ese pivoteo nos significó un costo relevante que después no nos permite recuperarnos. Y colapso o falta de pasión. Cuando ya digo, no quiero seguir. ¿Alguien se sintió identificado con estos temas? ¿Qué les parece si lanzamos la siguiente pregunta y encuesta, equipo? Un proyecto que cierra sus puertas. ¿Alguno de los que está acá ha participado activamente en un proyecto emprendedor que ha cerrado sus puertas? Está pareja la cosa. Hasta ahora llevamos 17 votos. Están votando ustedes. Ahí está ganando más el no que el sí ahora. Llevamos 39 votos. Somos casi 70 personas. Vamos a esperar un poquito más. Vamos en 42.
43, 44, 45, 46. Cerramos la encuesta en 3, 2, 1. Cerramos la encuesta y vamos a compartir los resultados. Entonces, del proyecto que cierra sus puertas, no 70%. Y sí, 14%. Yo ahora, antes de entrar, si alguien quiere contar su testimonio, porque está bienvenido a hacerlo, pero quiero que nos enfoquemos en esos 14 que están ahí, que sí han cerrado las puertas de su proyecto, y que veamos si alguna de estas 5 razones que salen, las primeras 5 en la encuesta, le hacen sentido con su propia experiencia. Recuerden, son 14 personas que alcanzaron a votar que sí habían cerrado sus puertas. Lancemos la siguiente pregunta, por favor, equipo. Top 5 de los proyectos están cerrados, de las personas que han bajado la cortina, han cerrado. ¿Cuál de estos 5 identifica más a ustedes con alguna de las razones de por qué cerraron su proyecto? Vamos en 6 votitos, 8 votos. Recuerden que fueron 14 que ya pasaron por el temido y se quedaron viviendo en el Valle de la Muerte. De hecho, yo siempre lo cuento en los talleres, lo cuento acá. Mi proyecto de emprendimiento vivió toda su vida en el Valle de la Muerte. Nunca llegamos al punto de equilibrio, así que imagínense. Ya, van 19. Ah, aparecieron más personas. Pero bien, vamos a cerrar la encuesta de los que habían tenido problemas, le vamos a compartir los resultados y lo que nos dicen ustedes, que han pasado por la experiencia o han estado cercanos a esta, es que la razón principal son debilidades fundamentales del modelo de negocio, que es lo que nos convoca hoy día. Quedarse sin dinero. Yo siento que quedarse sin dinero nos duele, porque nos afecta personalmente, decir quebré es como complejo socialmente, pero finalmente el quedarse sin dinero es una consecuencia de todo lo que viene abajo. Quiero que lo lean de esa manera. Si no fui capaz de entender la necesidad en el mercado, fue porque no me acerqué a los usuarios. Y eso significó que en el momento en que tenía que buscar oportunidades de financiar con inversionistas o con clientes, me quedé sin dinero. No apareció el ser superado por la competencia, pero también es falta de movilidad, quizás no tener los dineros para avanzar. Debilidad es fundamental en el modelo de negocio. Tener debilidad en el modelo de negocio lleva a que esté desarrollando algo que probablemente no va a necesitar el mercado, me quedo sin dinero. Problemas con el precio de costo. Hago todo el esfuerzo y todo lo demás, pero el precio no permite generar tracción. Hay todo un concepto que trabajo yo en los modelos financieros que hago detrás del modelo de negocio y todo un modelo financiero que les voy a explicar después, que el tener problemas de precio-costo claramente es algo que nos va a llevar a quedarnos sin dinero. Si estoy cobrando muy barato, puede ser que por uno no genere tracción porque la gente no vea que mi producto es de calidad o que es probable que entregue el valor, o no estoy generando una rentabilidad para reinvertir en el crecimiento y por lo tanto el crecimiento se demora mucho en llegar. El no controlar los costos, por supuesto que también es un tema que me lleva a asfixiar y finalmente quedarme sin dinero. Entonces, lo que quiero un poco transmitirles con esta conversación hasta ahora es que necesitamos de verdad poder conversar de estos temas. Y es parte de lo que nos convoca hoy día acá para poder conocer un poquito más en profundidad. Entonces, ¿qué sucede? Pues? Yo dije, ya, modelo de negocio tiene un lenguaje, 9 cajitas que se mueven en un espacio, se llenan en forma desordenada. Tenemos varias variaciones del Canvas y todo lo demás, pero nuestros queridos amigos científicos, esta herramienta llegó para quedarse. Al principio la ocuparon, hoy día la siguen pidiendo en todos lados y ahora necesitamos hacer algo. Entonces, alguien, y ahí fue cuando yo me puse feliz hace hartos años atrás, dijo, oye, pero si un modelo de negocio tiene 9 cajitas y acá tenemos un TRL9, entonces hagamos algo parecido, po. Y a alguien se le ocurrió inventar el IRL. Seguramente ustedes ya lo han visto también, pero es una aproximación, por lo menos una aproximación del lenguaje, porque si vamos viendo lo que define este Investment Readiness Level, que fue lo que a alguien se le ocurrió crear en la literatura, habla de tener hipótesis, la hipótesis es cuando lleno el modelo de negocio, después tiene todo el problema y solución, donde tengo que analizar el segmento de cliente, tengo que hacer un market fit, propuesta de valor, tengo que validar el lado derecho del Canvas. Entonces agarramos todas las pelotitas y las ponemos del lado derecho, las ponemos ahí, tenemos que validar el lado izquierdo del Canvas y finalmente llegar a las métricas que importan. ¿Y cuál es la métrica que importa? Que mi negocio sea rentable y sustentable para poder invertir en crecimiento. Así que alguien dijo, mira, ¿sabes qué? No estamos hablando en lenguajes distintos, solamente nos falta empezar a hacer vasoconectores que nos permitan entendernos de que tenemos que avanzar en conjunto. Así que esa fue mi primera alegría porque dije, ya no voy a hablar en marciano dolariano, sino que voy a empezar a hablar en un lenguaje que por lo menos tiene la misma escala. Podemos discutir si están de acuerdo o no, pero ya, tenemos una escala donde podemos comparar cómo vamos avanzando en el TRL y en el IRL. Entonces,
¿Qué pasó? Pues empecemos a entender el efecto. Ustedes dijeron que los proyectos se quedan sin. Entonces, hay un efecto rezago y esta figurita también, cuando apareció toda esa información, y la encontré por ahí y la guardé y siempre la comento. Los proyectos empiezan a avanzar, tenemos fuentes de financiamiento, todo lo que es la NIT, lo que son los fondos View, todo lo que eran los FONDEF, esos CREA I+D, tenemos fondos hasta llegar a Startup Ciencia, que el de Startup Ciencia debería ser para proyectos que ya están saliendo de esta tabla del 9 y llegando a mercado, o para poder prepararse para llegar a esa etapa, porque uno puede postular 2 siglos al Startup Ciencia. Pero ¿qué sucede? Que cuando vamos llegando al nivel 5 es relevante para avanzar en el nivel de madurez tener contacto con los usuarios, tener contacto con la industria. Lograr que nos abran las puertas o nos permitan aprender en un entorno relevante, en una prueba de concepto, que nos abra las puertas y nos siga permitiendo avanzar hacia un entorno real. Pero en ese minuto nos damos cuenta que no estamos hablando el mismo lenguaje. Nos damos cuenta que hemos rezagado esa conversación ¿cómo se llama? Con la industria, con nuestros futuros clientes. Estamos en un nivel 2. Ok, nivel 2, estamos recién pensando que hay un market fit, hay una solución. O sea, tenemos harto camino que avanzar, tenemos que validar, tenemos que conversar. Entonces, finalmente, en ese minuto es que sucede un efecto que nos empezamos a sentir retrasados con respecto al mercado. La incertidumbre que hemos logrado vencer, porque la incertidumbre va bajando con los niveles de madurez, la verdad, vuelve a aparecer por el lado del IRL. Ahí Carlos dice, en el IRL es como la piedra roseta entre la ciencia y el mercado, es como algo que nos permite justamente conectar. Y aquí, nuevamente, hablando en lenguaje quizás desconocido para el lado de la ciencia, esto a mí también lo ocupo siempre para los talleres. Este es como el viaje del emprendedor, un estudio que hizo Diego Ventus, Roberto Musso, hace muchos años, 2014, sacó un libro respecto a esto, y todas esas cosas que logró desarrollar. Pero generalmente en un proyecto emprendedor estas son las etapas que suceden, no necesariamente en orden lógico, pero desde que se me ocurre la idea, donde está justamente la necesidad, la motivación, ya voy a empezar a emprender, voy a identificar problemas, voy a ver la oportunidad, tengo que formar equipos, tengo que hacer un pitch, a mí me encanta hacer talleres de pitch. El mentoring, 2014, no era todavía algo que estaba muy desarrollado, esas pelotitas rojas significa que hay una brecha con respecto a un sistema adecuado, y en Chile estamos más bajitos. Entonces, mentores, hoy día tenemos mentores, redes de mentores y todos participan en ese tema. Y aparece este famoso Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte tiene que ver con justamente cuando ya empiezo a comprometerme en la generación de ingresos a través de costos, porque ya empiezo a generar costos que llevan el proceso a justamente a una etapa de aprendizaje y adaptación para ojalá conseguir el punto de equilibrio. Entonces, este gráfico, claro, los que venimos del lado de emprendimiento, quizás no es más fácil entender, porque habla de orquestación, management, escalamiento armónico, el famoso exit. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está esto? Y justamente vuelvo a este efecto rezago y lo que me he dado cuenta, y no sé si alguien también quiere comentarlo, que cuando los proyectos de base científica se acercan al nivel TRL5 y por inyección de fondos logran avanzar quizás en un 6, un 7, pero tienen este efecto rezago, se genera el valle de la muerte de los proyectos de base científica tecnológica. Y ahí donde estamos quizás fallando. Y me ha tocado escuchar testimonios de muchas personas, y quizás Carlos, que levantó la mano y desbloqueó el micrófono, quiere comentar algo, ¿no? Carlos. Sí, mira, buenas a todos. Lo que yo he visto como experiencia, que las personas eh, esperan a estar ya cuando le queda muy poco de financiamiento, empiezan a pensar en nuevos fondos. Entonces, nos generan una estrategia de financiamiento, decir, mira, voy a ir por un capital semilla, después un crece, después paso a las líneas de Corfo, después voy a las de Startup Chile en todo lo que va a ser su proyecto y calendarizarlo, porque hay momentos entre que un proyecto y otro proyecto, aunque, si tú tienes el 100% de eficiencia y te los ganas, vas a tener lagunas entre las adjudicaciones por el reglamento de Corfo. Y ahí tú necesitas llenar el vacío con otras estrategias, ya sea bootstrapping, financiamientos privados, venture capital. Y eso, yo he visto que esa planificación no se hace, entonces llega el momento en que están quedando, no sé, el 20% de los fondos o no te han entregado la segunda parte y te empiezas a desesperar. Ujú. Y pueden ser Y momentos la, críticos que a veces, eso era sí, la- y la desesperación no es el mejor consejero. Entonces, ok,
pero por lo menos ya entendemos que estas cosas no son dos mundos distintos, sino al contrario, están conectadas y se necesitan la una a la otra para poder avanzar en conjunto. Y un poco el mensaje acá es un poco lo que decía también Carlos, no dejar para el final, hay que estar siempre incluyendo este tipo de actividades. Ya, pero igual, ok, logramos un avance, podemos mirar, conectar estos temas en un modelo que nos permite hablar en un idioma similar, pero igual el modelo Canvas tiene muchas cosas entre medio. Entonces, cuando a mí me tocaba evaluar, empecé a ver, oye, pero dentro del modelo de negocio hay actividades clave y recursos clave. Además, cuando postulo los fondos me preguntan por el nivel de propiedad intelectual. Tengo muchas cosas. Y yo sé que la meta final, y tal como lo decía ahí Carlos y todos están seguros, es que queremos llegar a una aplicación en entorno real y que el proyecto llegue a la sociedad. Más allá de que genere rentabilidad, no por un fin de lucro. Puede ser, o también por un bien social, pero tengo que generar un excedente que me permita que el proyecto crezca, porque si no reinvierto en él, voy a depender siempre de que otros confíen a través de fondos públicos, donaciones u otras para que avance mi proyecto. Entonces, ¿qué sigue entonces? Y aquí yo con esto estoy feliz hace años, y aquí yo lo conocí gracias a que me tocó ser parte ¿cómo se llama?, de los programas de Haptech, y Haptech me mostró este tema como mentor de un proyecto y me dijo, Ariel, vamos a aplicar este modelo, y desde ahí que yo lo estoy ocupando. Así que, ¿alguien conoce el modelo KTH? ¿Sí o no? Ahí podemos lanzar la encuesta comodín, ¿qué les parece? Ahí está la encuesta comodín. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Vamos más no que sí. Y ya vamos en casi 40 respuestas con 70 participantes. Perfecto, ya vamos casi 50. Con esto yo creo que está claro el resultado final. Vamos a finalizar la encuesta y mostrar los resultados. Y la mayoría, casi el 80% de las personas no conoce este modelo. Bueno, les tengo algunas noticias. Este modelo, lo más probable es que se vaya utilizando mucho más en profundidad. De hecho, el otro día, justamente en el lanzamiento del segundo ciclo de Haptech, al cual fui invitado, mostraron que estaban trabajando en conjunto con los otros hubs, con la SOFOFA, con la NIT misma, en que esto sea una herramienta para medir el nivel de madurez, no solo en la dimensión de la madurez tecnológica, sino que también en las otras dimensiones que para mí, por lo menos, satisfacen el mínimo de poder decir, voy a analizar este proyecto de una forma adecuada, completa, con una metodología consciente y que me permita armar un plan de acción. Brevemente, porque la mayoría, casi el 80% no conocía este modelo, ahí hay una página que dice ktinnovationreadinesslevel.com, van a encontrar toda la información, es gratuita para todo el mundo, hay archivos Excel donde uno puede hacer este grafiquito de araña, está todo disponible. Y la verdad, de verdad, yo que soy desde el mundo de los negocios, a mí me dio mucho orden. Yo en el lado de la industria, siendo C-level de varias compañías, estos modelos son muy comunes, donde hay escalas con preguntas, dimensiones que te permiten evaluar justamente el nivel donde estoy sin ser una auditoría, sino que solamente entender y te permite generar planes de acciones. Para mí estas metodologías son hace años utilizadas en el mundo de la industria y de la gran empresa. Entonces acá lo que hace este gráfico es que abre 6 dimensiones. Lo primero es que, lo resalto yo en mi interpretación, pone el cliente arriba. O sea, ¿quiénes son los que van a llevarse los beneficios? Si no empiezo a conversar tempranamente con ellos, si no los conozco, si mi nivel de madurez respecto al conocimiento del cliente no avanza en paralelo o no se va generando tanto rezago, lo más probable es que, segundo nivel, tecnología, sigue el TRL, porque la tecnología es importante, la ciencia necesita dedicación para poder salir adelante, pero con foco en los usuarios finales. Aunque esté en etapas tempranas, siempre es bueno discutir eso. Después viene justamente el modelo de negocio, el conocimiento de la industria, de cómo se toman decisiones, todas esas cosas son importantes. Yo trabajé en minería, trabajé en venta de maquinaria para minería, pero seguramente, no sé, puede haber alguien acá que haya trabajado en la industria acuícola, que haya trabajado en la industria forestal, que haya trabajado en la industria de servicio, en el retail, en logística, y todas esas industrias son distintas, toman decisiones de forma distinta, con algunos parámetros cercanos que les voy a explicar ahora, pero los contextos son distintos. Entonces, es importante también que vayan viendo cómo el equipo, las personas que están involucradas en el desarrollo del proyecto, entienden el modelo de negocio y la relación con la industria. La propiedad intelectual, pues si me la preguntan en todos lados, postula la NET y ¿qué dice? ¿Cuál es la estrategia de propiedad intelectual que está en el proyecto? Y tengo que responder. Entonces también nos permite evaluar de 1 a 9 en cómo vamos con ese tema de propiedad intelectual, porque los proyectos de base científica siempre es una pregunta que nos tenemos que hacer. El equipo. Parte de las razones de quebrar, ¿se acuerdan? De fallar de los emprendimientos tenía que ver con el equipo no correcto y con armonías del equipo.
Entonces, bueno, identifiquemos el equipo. Somos puros científicos, puras personas que estamos asociadas al lado científico. Tenemos alguien que hable marciano dolariano, pero que nos permita hacer la traducción. Tenemos alguien que nos ayude con propiedad intelectual. Todas esas cosas van surgiendo, pero lo bueno es que nos empezamos a hacer cargo de entender en qué nivel estamos y cómo podemos ir trabajando en ese desarrollo. Y al final, ¿cuál es la estrategia? Como le decía ahí Carlos. ¿Cómo vamos a hacer que este proyecto llegue, ojalá, a las etapas necesarias? ¿Cuál es la estrategia que estoy formando? No puedo estar empezando a postular o buscar otro fondo cuando me estoy acabando el fondo anterior. Hay que tener todo un desarrollo y un camino. Entonces, para los que quizás no conocían este modelo, como digo, búsquenlo, está gratuito, disponible, lo van a lanzar con una plataforma pronto a través de estas instituciones como la NIT, Haptec y todo lo demás, y va a ser el lenguaje en el que vamos a tener que explicar nuestros proyectos y que vamos a tener que planificar las acciones a realizar. Entonces, cuando yo digo estoy feliz es porque primero el modelo de negocio, el link Canvas, todas estas cosas traían una mezcla de conceptos bien resumidos. Eso es una cosa que yo digo, ok, check, pero en la profundidad necesitaba aislarlos. Entonces, cuando dijimos ya, hagamos los dos TRL, el TRL y el RL de 1 a 9, perfecto, encontramos un match. Pero después seguíamos con este tema y ahora se expande a un modelo que es universal y que finalmente nos permite evaluar. Obviamente esperemos las noticias de lo que van a comunicar estos actores respecto a esta herramienta de madurez de la tecnología, porque va a ser el lenguaje que vamos a utilizar todos nosotros en el futuro. ¿Ya? Así que, buenísimo. No voy a entrar más en detalle en este tema, pero obviamente lo podemos discutir más adelante. De aquí quiero entrar a esta parte de empezar a traducir el marciano dolariano, la definición del interlocutor. Entonces quiero volver a la historia que yo les contaba. Yo estaba generalmente sentado en esta mesa antes, cuando estaban las empresas de gerente. Yo era el gerente de finanzas. Al medio estaba el gerente general y pensemos que al lado estaba la gerente de innovación. Perfecto. Y venían ustedes a vendernos su proyecto, a mostrarnos su avance. Y empezaba la conversación entre personas que hablamos marciano dolariano y entre personas que están hablando de su tecnología. Ok, ¿qué sucede? Estas personas, cuando escuchan, ustedes tienen que entender, porque yo estuve sentado ahí y ahora que voy justamente apoyando a proyectos a que puedan conversar con la industria, que tienen un diablito y un ángel. ¿Por qué un diablito y un ángel? Porque las personas están ahí porque tienen que hacer bien su trabajo y tienen que cumplir con indicadores. Y por eso el ángel. Pero también el diablito es el que nos saca un poquito los indicadores. Esas empresas que tienen holguras, que le está yendo bien, que están creciendo. A mí me ha tocado ver empresas que triplicaron sus ventas en 2 años y lo primero que hacen es hacer un área de innovación. Yo aplaudo. Ahora hay que hacer esa área de innovación sustentable porque si no aportan negocio, ese diablito que me llevó a invertir dinero en un área de innovación, después lo vamos a cortar porque no hay presupuesto. Que por los indicadores son mi cable a tierra. Entonces, generalmente cuando ustedes o las personas que estén asociadas con proyectos de investigación o de base científica vayan a hablar con la industria, entiendan que parte de este lenguaje viene por esto, cumplir indicadores. A mí como gerente de finanzas, parte de mi bono de desempeño anual era buscar oportunidades de ahorro por un 5% en toda la área. Y yo tenía que ir a cortar gastos todos los años. Y si yo no cumplía con esa reducción de costos, no me pagaban el bono, parte del bono. Entonces, tienen que entender que ese lenguaje es importante. Hay empresas que, insisto, tienen espacio para la innovación, está perfecto, pero eso generalmente se da cuando son empresas que tienen buenos desempeños. Y hoy día sabemos que está cada día más complejo la industria. Entonces, cuando yo trabajo en todos los talleres que veo este tema de la propuesta de valor, yo también tengo, además de la visión, por decirlo, de la experiencia del cliente, la parte más lúdica, por decirlo emocional, pero hay que tener un cable a tierra que es la parte racional. Y cualquier cosa que su proyecto de investigación pueda ayudar a que el que compre esas tecnologías venda más, que puede subir su precio o vender más unidades, siempre va a ser atractivo y con eso hay que formar el caso de negocio. Todo lo que sea rentabilidad, ¿se acuerdan? Yo tenía que buscar ahorros de costos. Entonces, todo lo que sirva para disminuir costos, van a estar escuchando atentamente. Todo lo que significa disminuir tiempos de proceso o mejorar la calidad de los procesos, que disminuye el tiempo, disminuye costos, son cosas que ustedes tienen que saber entender cómo le va a pegar a la empresa. Son los que gatillan la conversación para poder presentar una propuesta de colaboración, trabajo conjunto, prueba, pilotaje e incluso el desarrollo comercial. Por supuesto que hay otras variables que son relevantes. Estamos hablando de salud, seguridad ocupacional, estamos hablando de medio ambiente. Hoy día no nos podemos olvidar del medio ambiente. Estamos hablando de lo que son las comunidades, porque las comunidades se ven afectadas. Yo el otro día le preguntaba a una institución de educación X, no voy a decir cuál, eh, pero se habían evaluado el impacto que tenía esa sede en el entorno. Y la respuesta fue, no, pero creemos que es positiva. Y dije, ojo, creemos que es positiva.
tenemos que ir a averiguar, tenemos que ir a hablar. Y sí, claro, se generó comercio, y eso es bueno, es positivo, pero quizá hay gente que no quiere tanta aglomeración de gente. Quizá hay hechos como lo que pasó en este parque, donde hubo una fiesta el otro día que salió en las noticias, y son efectos no deseados justamente de que la comunidad en algún minuto nos va a complicar con nuestra licencia para operar. ¿Cómo vamos, equipo? ¿Vamos bien o no? Hasta ahora he dicho alguna cosa que les parezca como muy loca, Todo de súper, súper marciano bien. dolariano. Ya, vamos bien, todo bien. Sí. Nos Y aquí quedan, viene, ¿cómo está? nos quedan 30 minutos. Sí, pues si vamos rapidito ahora. Y aquí yo, esta de las cosas que les recomiendo, porque consideraciones para armar modelos de negocio, el emprendimiento de base científica y tecnológica. Si se acuerdan, en la mesa anterior habían 3 personas. Era el gerente de finanzas, que era el que yo estaba representado ahí, gerente general, gerente de innovación. Cada uno tiene indicadores por el cual le miden el desempeño y anhelos que quieren cumplir por su rol, por su cargo. Yo tengo en el camino a mercado, el go to market o lab to market, como queramos llamarlo, tengo que identificar, y aquí tomo lo que decía nuestro amigo que habló bien, Vicente, de quizá el diseño de la propuesta de valor o Lean Canvas, cuando nos enfocamos más en esta parte inicial, en el problema, en entender al usuario. Esto es como prácticamente estos remeros que van todos juntos. Si yo soy capaz de entender cómo al gerente de finanzas, cómo a la gerente de innovación, cómo al gerente general, le entrego a cada uno un regalo que signifique rentabilidad, mayores ingresos o mantener las operaciones trabajando bien con la comunidad, el medio ambiente, etcétera, todos van a remar para el mismo lado. Cuando no me preocupo de entender esto y de darle un mensaje a cada uno para que se facilite el interés, generalmente las conversaciones se cortan o no llegan a una siguiente conversación. Entonces, súper relevante para todos los proyectos, más allá de base científica, yo siempre hago un mapeo de los actores relevantes y tratamos de ver cómo cada uno podemos conectarlo con nuestro proyecto y que voluntariamente tomen ese remo y nos ayuden a llegar a mercado. Y eso es bastante trabajo. Y ese es un poco el tema. Tenemos que empezar a competir con recursos que principalmente el tiempo y obviamente los recursos financieros monetarios. Pero si no hago esa inversión de ir avanzando un poquito en paralelo en todos los niveles de madurez y principalmente tomando en cuenta que necesito entender a los usuarios y al negocio y la industria, lo más probable es que esas brechas, ese rezago se vaya incrementando y sea cada vez más complejo poder dar un paso atrás y recuperarse de esos temas. Y como le decía, yo he escuchado testimonios, he tenido gente entrevistada en radio que declara haber llegado a ese punto. Después de 500 millones de pesos levantados en fondos públicos, llega un minuto en que tienen algo desarrollado, que es grande, potente, pero que no pueden venderlo, porque no entendieron cómo los actores tomaban las decisiones. Entonces, también otro mensaje para el emprendimiento de base científica tecnológica: vayan mapeando los actores relevantes dependiendo a dónde quieran aplicar su tecnología. Y otra cosa, ir a hablar con la empresa, puedo ir todo el año. ¿Qué quieren usted? Pregunta comodín. Si yo quiero llevar mi proyecto a la empresa, a la industria, ¿puedo ir en cualquier mes del año? ¿Sí o no? ¿Cómo va la pregunta comodín? A ver, Alison. Pregunta comodín. Ahí está. No, sí. Vamos en casi 30 respuestas. Vamos bien. Me gustó. Está ganando el no, le aviso. 80% no conocía el KTH y casi 80% en el fondo dice que no puede ir a hablar en cualquier momento a la industria. Ahí están los resultados. 78 anterior con el modelo KTH, 79. Y aquí les quiero contar un poquito una historia que a mí me tocó estar a cargo durante décadas, más de una década, porque finalmente era el que tenía que armar los presupuestos. Yo tenía que trabajar con todas estas personitas que tenían Diablito y Ángel, que tenían, no sé, ganas de ganarse el bono porque querían cambiar el auto. Suena súper quizás vacío, pero así era, y que negociaban y peleaban sus temas. ¿Y qué pasa? Hay un ciclo presupuestario que las empresas tienen. Entonces, yo les diría que las empresas, su ciclo presupuestario parte en la segunda mitad del año, tercer cuarter, en el periodo de julio, agosto, septiembre, eh, es donde empiezan a moverse las fichas para el siguiente año. ¿En qué sentido? Primero tenemos un cierre del Q2, tenemos la mitad del año. Generalmente, para que estamos con cosas, las empresas siempre van al debe, siempre van bajo en ventas, van más en costo, entonces
con ese cierre del quarter 2 viene el forecast, que es como el ajuste del presupuesto. Entonces yo tengo 6 meses efectivos y proyecto 6 meses donde tengo que estrujar la máquina para recuperar todas las brechas que estoy quedando debajo del presupuesto. Y ahí, por lo tanto, si voy bajo en costo, o sea, si voy pasado en costo, lo primero que pasa, adivinen qué, no hay plata. Yo ahora, esta semana, lamentablemente por proyectos que estoy viendo, me han llegado 2 correos diciendo, estimado Ariel, lamentablemente nos pidieron recorte de presupuesto. Mayo. Estamos en mayo. Y ya apareció el Frente de Finanzas, como era yo, pidiendo recortes de presupuesto porque quizás la brecha que tienen para llegar a fin de año y cumplir con ese presupuesto y que me paguen el bono, no estamos llegando. En paralelo, aparece todo este concepto del presupuesto. El presupuesto para el 2026 ya prácticamente está listo en los meses de agosto y septiembre. Si yo no soy capaz de ingresar mi proyecto, de mi iniciativa a la operación del negocio antes de esta fecha, lo más probable es que no tenga presupuesto para entrar el próximo año. Es así de crítico entender los ciclos de la empresa. Entonces el momento es mucho. Ya cuando estamos en octubre, noviembre, diciembre, viene el cierre del cuarto 3, tenemos que hacer los últimos ajustes para, ojalá, ya acercarnos lo más posible a conseguir el presupuesto y que nos paguen el bono. Y ahí es donde nos sentamos a ver cómo nos fue en los KPIs del año pasado. Los que no logramos el bono, lloramos sobre la leche derramada. Y finalmente se fijan, en base al nuevo presupuesto, cuáles son los objetivos que va a tener cada uno, que generalmente son 4 o 5 indicadores, con los cuales van a evaluar mi desempeño durante el año. Perfecto, pues. Ahora nos vamos a el primer cuarto del año, enero, febrero y marzo. ¿Y qué pasa en enero, febrero y marzo? A ver si me sigue, a ver si descubre la pregunta. ¿Qué pasa en enero, febrero y marzo? Nadie pesca, pues, no pasa nada. Entonces, vamos a ir a vender el producto, vamos a ir a hablar con la gente y están, oh, estoy saliendo de vacaciones, estoy volviendo de vacaciones y reemplazando al que está de vacaciones. Entonces, no pasa nada. Entonces, y en marzo hay que ponerse al día, se nos viene marzo. Y de ahí viene nuevamente el ciclo, pues viene el cierre del cuarter 1, ya tenemos un presupuesto que se acordó en septiembre del año pasado, tenemos 3 meses donde nadie hizo nada y nos damos cuenta que vamos rezagados, no hemos vendido lo que se tenía que vender, no gastamos plata que no teníamos, y viene el primer ajuste que es el forecast. Y aquí es donde se conecta todo esto. Cuando yo tengo el forecast 2, empieza a trabajarse el plan a 3 años. En las grandes empresas multinacionales, empieza desde ahí a pensarse, en mayo, junio, ahora, de este mes al otro, las empresas van a estar pensando en el 2026, 27 y 28. Ya están pensando en un presupuesto. Entonces, ¿cuántas ventanas tenemos al año para poder ir a ofrecer algo que la empresa no tiene, en la cual quizás tiene que invertir un capital importante o que puede ser muy diferente a la forma en que está acostumbrado a operar, si no logramos entrar en esta poca ventana que es, por decirlo, abril a junio, que nos digan, ¿sabéis qué? Vamos a meter esta iniciativa en el presupuesto. Si no, ¿qué pasa? Que los proyectos, mientras más complejos, mientras más potentes son, mientras más caros son, los ciclos de venta se alargan a hasta 24 meses. Esa es una realidad. Entonces, contra eso, los proyectos de base científica tecnológica que están avanzando en el TRL son los que postulan estas líneas de la NIT de investigación para poder después postular nuestra ciencia y generar el LST que se gastan esos 500, 600 millones de pesos. Generalmente son proyectos que tienen estas ventanas para poder ingresar a la industria. Así que vayamos entendiendo también eso. Cuando vayamos los que estamos en el lado del negocio, hablando de estos temas, entendamos cuáles son las ventanas y preparémonos para ese trabajo. Porque si vamos a golpear la puerta en septiembre, octubre, porque nos comprometimos con el fondo a hacer prospección comercial, lo más probable es que en ese periodo ya las empresas no tengan ni el respaldo de la olla del presupuesto, si es que no le ha ido bien. Si les fue bien, van a estar con el diablito buscando innovación. Pero créanme, no sé si son muchas las empresas que pueden decir que les va bien. Y para cerrar el ciclo, en junio se revisan los indicadores. Entonces, si esos indicadores del bono que me van a pagar a mí, tomador de decisión, no van en la línea adecuada, tengo 6 meses para ajustar. Y si ustedes llegan donde Arielito, que le pagaban una parte de su bono por reducir un 5% gastos de administración, y me dicen, con esta solución de inteligencia artificial vamos a automatizar tus procesos y vamos a reducir un 15% tus costos de operación, adivinen qué va a hacer Arielito. Va a sonreír, pues.
porque me están ayudando a pagar el bono y a reducir una brecha que está en el presupuesto. Y que soy capaz de bajar más del 5% y recuperar todo lo que no hicimos durante el primer semestre, voy a ser felicitado. Entonces, también entiendan cómo la forma en que todo este ciclo presupuestario conecta con indicadores de desempeño para los tomadores de decisión, y dependiendo de eso, vayan también preparando el lenguaje para conversar en algo que les sea cotidiano a esas personas. ¿Ya? Genial. Adicionalmente, y esto es un poco tarea para la casa, pero vamos haciendo la pregunta comodín, ¿qué les parece si tiramos la primera? OPEX y CAPEX. ¿Sabemos lo que es o no? ¿Está media compartida la cosa? Ah, no, va ganando el no, ahora se despejó el no. Vamos a llegar al límite de 40 y ahí vamos a publicar, nos falta poquito, llegamos ya a los 40, publicamos. Entonces, resultados dicen que hubo un poquito, 60% que no conocen lo que es OPEX y CAPEX. Entonces, para explicar un poco, los OPEX son gastos operacionales y el CAPEX es inversión de capital. Si el proyecto que están haciendo ustedes dentro de la definición del modelo de negocio que siente por el monto que es una inversión, créanme que hay más trabajo todavía. La forma de entrar como inversión en una empresa es 10, 20 veces más restrictiva que entrar como gastos de operación. Sí, Ariel, es que necesito que mi equipo vale 40 millones, 50.000 dólares. Sí, necesito capital de trabajo para ser operacional, para arrendar, para prestar el servicio. Es un desafío, pero créanme que es mucho más fácil quizás conseguir un crédito, un financiamiento con un buen modelo de negocio que estar entrando en un pool de inversión. A mí como director financiero de la minera de oro, teníamos un año, me acuerdo, 35 millones de dólares de CAPEX, que fue lo que nos autorizaron en el presupuesto, y los proyectos sumaban más de 150, los que estaban postulando a esos 35 millones. Y claramente los proyectos estructurales de lo que viene haciendo la empresa, como siempre ha hecho, son los que tienen prioridad, no la innovación. Entonces, entiendan un poquito este concepto. Otro concepto más para poder avanzar. A ver, voy a avanzar acá. Delegación de autoridad. ¿Saben lo que es delegación de autoridad? Encuesta, amiguita Alison. Ahí lo dice. Está con torpeo esa respuesta, pero empezaron a aparecer varios no. Se fue equilibrando la cosa. Vamos en la mitad de la respuesta esperada. La pareja, sí, 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 sí. La pareja la cosa acá. Vamos a esperar que lleguemos a 40. Vamos casi listos. 35. Vamos a cerrarnos. Entonces, está bien pareja acá la respuesta, en el sentido sí, y algunos dicen que no. Y nuevamente en este esfuerzo que estoy haciendo yo rápidamente ir evangelizando, hay que entender que todas las empresas tienen jerarquía y a mí me tocaba también como gerente de finanzas hacer toda la matriz de delegación de autoridades. Entonces, si por ejemplo Alison, que está acá ayudándonos, gracias Alison por estar ayudando ahí con la encuesta y todo, Alison fuera la supervisora de lo que son todas estas charlas. Y Alison tiene decisión de tomar presupuesto, sí, pero por 500.000 pesos. No es que eso no puede. ¿Sí? Alison, no sé, pues estoy inventando, le reporta a Esteban. Esteban tiene un cargo más arriba de supervisor y Esteban tiene hasta 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Y después Esteban tiene otra jefa, pues Isabel, pues. Pero Isabel, como es la jefa, ya aprueba 5 millones. Entonces, si ustedes quieren ir a vender algo de 6 millones y hablan con Esteban, ¿qué va a pasar con Esteban? Tengo que hablar con la jefa. Y si Esteban se lleva mal con la jefa, es compleja la cosa. Por suerte acá se llevan bien. Así que no hay problema. Pero generalmente lo que sucede es que también el precio o lo que queremos vender no es que se vaya a ajustar porque sí, pero hay que entender el roce y las puertas que hay que abrir. Generalmente las empresas empiezan de cierto monto hacia arriba a pedir 3 cotizaciones, a buscar licitaciones. De repente a mí hay proyectos que son súper buenos y cuando tratan de llegar con un valor muy alto, los captura el área de adquisiciones, que es su trabajo, y dice, vamos a hacer una licitación, 6 meses más. Entonces, inmediatamente. Entonces, es importante que entiendan también cómo esto les puede ir ayudando a ver ese tema. Aquí voy a pasar 3 cosas rápidas que están conjuntas. Protocolos de prueba de pilotaje, medición de resultados y memoria de cálculo. ¿Entienden esos conceptos, sí o no? Vamos con la encuesta, Alison.
Ahí está la encuesta, esos 3 conceptos los entienden. ¿Sí? Va a pelear la cosa, parejita. Vamos en casi 30 respuestas. Está bien peleada esta pregunta. ¿Ah? Vamos, llegamos a la mitad, llegamos a la mitad. Vamos. Ahí están los resultados. Quedó prácticamente empatada con las personas que votaron hasta ahora. Entonces, un 50% sí lo entiende y otro 50% no. Me toca ver muchas veces cuando también hablamos de empezar a contactar a la industria, cuando estamos llegando a ese nivel TRL 4, 5, que necesitamos cartas de intención, ayudar a levantar fondos, escenarios de prueba, data, información que nos permita reforzar nuestro modelo. Nos preguntan, ya, perfecto, ¿y cómo lo hacemos? Y muchas veces ese plan no está tan elaborado. Las pruebas o los protocolos de prueba pilotaje son súper relevantes. Mira, si yo voy a entrar a tu casa, lo voy a hacer de esta manera. Si voy a entrar a tu faena, hablando de la minería, que fui donde estuve varios años, si voy a entrar a tu faena, esto es lo que voy a hacer. Voy acá, me voy a limpiar los zapatos, voy a tener temas de seguridad, voy a hacer certificaciones, voy a ir a la H para sacar el certificado de altura, vamos a entrar tal día, en tal hora, etcétera, bla, 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 bla. Y vamos a entrar y vamos a hacer esto y lo vamos a medir de esta forma. Lo que yo voy a hacer en tu casa, vamos a medirlo con tal frecuencia y todo lo demás con estos indicadores. Porque lo que queremos es que esta memoria de cálculo nos demuestre el valor que somos capaces de entregarte. ¿Cuál es el valor? Aumento de ingresos, disminuciones de costo, cualquier cosa que aporte con salud, seguridad, medio ambiente, comunidades. Perfecto. Entonces, es súper importante que también cuando nos vayamos acercando a la industria, aunque no sea el momento, tengan por lo menos una idea de lo que significa el quizás entrar a la casa de nuestro futuro usuario cliente. Con temas, los proyectos que están basados hoy día en informática, inteligencia artificial, todos estos temas de protocolos de seguridad, las API, el cómo conectarse. Yo en una empresa que estoy asesorando, tiene como $100.000 parado en contrato hace 6 meses porque están cambiando los protocolos para poder hacer la API y conectarse a los sistemas de ellos. Son temas reglamentarios que hay que entender. Pues, ¿cómo vas a meter en tu casa? Porque eso puede afectar el negocio. ¿Ya? Genial. Vamos a avanzar. Aquí, close, close, close. Protocolos de salud, seguridad y medio ambiente, siempre hay que tenerlos de alguna manera, aunque hay industrias que están 100% certificadas con sistemas integrados de gestión, pero igual es bueno entender que cualquiera de nuestros colaboradores puede pasar por algún accidente y por lo tanto hay que prevenir esas cosas. La carta GAN resumida de cuáles son los hitos clave de la prueba que va a ver esta persona, cómo vamos a intervenir. ¿Quiénes nos aportan alianzas estratégicas? Contamos con el sponsor de A, B, C, tales personas nos han ayudado. En caso de, podemos recurrir a, porque tampoco tenemos que tener todo resuelto, pero podemos saber dónde y cómo recurrir. Protocolo de retorno a la normalidad. Fuimos, entramos a tu casa, estuvimos ahí moviendo cosas, pero después nos vamos a ir y vamos a dejar todo tal cual. Y eso también muchas veces tiene costos, los costos de desmovilización. Y cuando no los tomamos en cuenta, después nos damos cuenta que esa platita no está y de repente hasta se la puede cobrar uno en la contraparte, así que es parte del tema. Abogados, ¿hay acá presentes? Me imagino que sí, ¿o no? ¿Hay o no hay abogados? Una manito y me quedo tranquilo. Jorge Rojas. Y la Isabel la toca entero. Doctor Jorge Rojas, ¿ve? ¿Abogado usted también, o no? Yes, ¿Tiene I para am. desbloquear el micrófono? Es allá. ¿Y los abogados ayudan o no ayudan? Me va a decir, depende. Of course we do. Claro que ayudamos. Es nuestra tarea esencial es darle soporte de tener un entendimiento jurídico a los temas complejos de los emprendimientos, por ejemplo, lo virtual, regulaciones, aprobaciones regulatorias, en fin. Claro, lo que pasa, Jorge, es que tú dijiste 2 cosas que yo estoy completamente de acuerdo. Una, tenemos que ayudar a nuestro cliente, por decirlo de cierta manera. Ese es el foco de un buen abogado, de una buena abogada. Pero en el foco que estás tú es poder ayudar al proyecto emprendedor a hacer más, a crecer, a protegerse en esos temas. Pero lo que pasa es que yo estuve al otro lado. Yo cuando estuve de gerente de finanzas tenía a cargo la parte de la fiscalía, tenía a cargo los abogados corporativos. Y los abogados corporativos, claro, su deber es proteger a la empresa a la cual están trabajando. Y muchas veces esos procesos se generan unos ir y venir que toman mucho tiempo. Hay que entender que eso es parte del proceso. Y también los que son abogados acá y que están acá presentes,
tienen que justamente comprender que además de prepararlo, tienen que también entender el lenguaje de la contraparte para hacer que el proceso fluya. ¿Cuántas veces no le ha pasado a ustedes que por firmar un NDA, que es un acuerdo de confidencialidad que nos permite por lo menos sentarnos a compartir algo de información, pueden pasar 3, 4 meses? Entonces, los abogados son importantes, relevantes, sí, pero hay que entender que también el foco es proteger a la contraparte, y eso implica que muchas veces cuesta llegar a puntos de acuerdo donde se asuman riesgos, y eso es parte también de la madurez que pueda tener el equipo con el apoyo de gente. Y referencia de cliente implementado en procesos. Siempre es bueno decir quién me conoce, dónde he estado, quién puede dar fe de lo que nosotros estamos haciendo vale la pena. Porque de esa forma también nos permite a nosotros ir, ¿cómo se llama?, mostrando que no solamente es lo que decimos nosotros subjetivamente de nuestro proyecto, sino que también hay otros que objetivamente pueden decir que hay una oportunidad o que ya están disfrutando de esta oportunidad o han probado esta oportunidad. Incluso en algunos proyectos hemos dado referencia a gente que queremos que diga, sí, vinieron, falló, entendimos por qué falló y entendemos que esas razones ya las solucionaron, porque eso da fe también del proceso de aprendizaje de los proyectos. ¿Ya? Ahí está, pues alguien puso un dedito arriba, el apoyo del área legal tiene que ver con temas de propiedad intelectual, patentamiento y otros. Genial. Métricas que importan, ya para ir cerrando un poquito el lenguaje marciano dolariano, a ver si los convenzo o no, pero estas métricas que importan también es parte de la construcción del modelo financiero. Y aquí les quiero contar, no he hecho la diapositiva, la tengo en mi cabeza y la dibujo en las pizarras cuando hacemos la asesoría, los talleres, pero el poder yo tener un negocio sustentable depende de que yo le cree valor a mi cliente, no solo emocional, sino que también económico, para que pueda tener algo atractivo que le permita decir, sabéis que estoy dispuesto a compartir par. Pensemos que yo le creo 100 de valor a mi cliente, y esto Pablo se acuerda muy bien, lo discutimos, Pablo, ¿cierto?, en las mentorías. A mi cliente le agrego valor monetario, que se puede llevar a medir en un valor monetario. Yo le entrego 100. Yo le digo al cliente, mira, hoy día tienes 0, yo te ofrezco 100 de valor. Mayores ventas, mayor ingreso, mayor productividad, menores costos. ¿Qué te parece si tú te quedas con 80 y yo me quedo con 20? Ese es mi precio, capturando el valor del cliente. Con esos 20, tengo que decirle a mis colaboradores y colaboradores y proveedoras, proveedores, toma, a ti te paso tanto para poder hacer el negocio, para financiar mi capital de trabajo, para financiar los ciclos de venta que pueden durar 12, 24 meses, y de esos 20 me tengo que quedar con algo para el bolsillo para poder reinvertir en el crecimiento. Si no hago esa construcción desde allá hacia acá, lo más probable es que tenga errores en todo el camino. ¿Se acuerdan cuando hablé del bote a remo? Tiene mucha relación con eso, porque también a eso se puede modelar desde el punto de vista financiero, no en todos los negocios. Mientras más B2C a consumidor final es más complejo, pero sí se pueden hacer ecuaciones que permitan entender el valor. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Esas son otras métricas que hablamos nosotros, los del lado derecho, los del lado del modelo de negocio, en marciano dolariano, muchas veces para el mundo científico. Aquí ya no voy a lanzar la encuesta, pero costo de adquisición de clientes. ¿Qué significa eso? Ya, el costo promedio de lograr tener nuevos clientes. Perfecto. Hay todo un concepto detrás cómo se calcula y hay que hacerlo bien, porque cuando voy a buscar fondos es parte de lo que necesito explicar. ¿Cuánto es el tiempo de vida, el valor que me entrega ese cliente mientras es cliente mío? Otro proyecto que estoy asesorando no tiene mala facturación, de hecho se ve súper bonito, pero cuando empezamos a ver la historia de los últimos 5 años, tenía 15 clientes perdidos y 6 vigentes. Entonces, hay una historia, algo pasó. No puedo saber si ese tiempo de vida de los clientes actuales van a ser 2 o 3 años, porque ninguno superó los 3 años, algo pasó entre medio. Entonces, ese tiempo de vida del cliente significa cuánto yo recupero esta inversión. La tasa de conversión, con todo el ciclo de venta, todo eso se dibuja, se diagrama en base al negocio y finalmente llego a la rentabilidad comercial del negocio, que me permite pagar los gastos de administración, por decirlo de cierta manera. También tenemos lo que les decía, en la duración del ciclo comercial, la tasa de deserción, esto que clientes entren y hagan todo un esfuerzo para que después me abandonen, cuando yo esperaba que estuvieran 3 años y se fueron a los 6 meses. Presupuesto operacional, ¿cuánto necesito mínimo al mes para poder mantener la operación? El burn rate, que le llaman ahí, como siempre hay palabras ciúticas para esto, y la caja disponible, el runway. Con la plata que tengo hoy en caja, ¿cuánto puedo vivir como proyecto? 3 meses, 6 meses, y eso implica un poco el comentario que hacían al inicio. No puedo estar buscando fuentes de financiamiento cuando mi proyecto a 12 meses está en el mes 9. Eso ya es tarde, porque no tengo una estrategia de empalme, me doy cuenta que no tengo runway, porque mi burn rate me está comiendo. Suena ciútico, ¿no? Marciano dolariano, Esteban, ¿te acuerdas que dijimos? ¿Habían escuchado esas métricas antes, no?
Ahora dedito arriba, no hagamos encuestas. hagamos- Aquí me voy a poner más pesado. Aquí van a decir, me van a odiar. Isabel, yo creo que me estoy haciendo mal fama con estos talleres porque mis talleres no son tan densos. Pero acá, como me dijeron consideraciones, pues yo le estoy diciendo alerta, alerta, y hay gente que sabe de esto y que lo puede hacer y trabajar de forma amena, con conocimiento, apoyando, que me encanta el emprendimiento. Pero ¿qué pasa cuando ustedes dicen, oye, levantar plata? Porque una cosa es el fondo público, en algún minuto están también disponibles los fondos de capital privado. Le dicen, oye, está bueno el proyecto y tenía el data room. ¿Por qué? ¿Qué es data room? Que vamos a hacer un due diligence. Ahora levánteme la encuesta. ¿Sabemos lo que es un data room y un due diligence? Ya estaba ganando el no, se recuperó. Vamos en 30 y tantas respuestas, a ver si caen un par más. 35. Ya. Vamos a cerrarnos por el tiempo. Ahí están los resultados. Gran parte, 66% dijo, no sé lo que es un data room y un due diligence, y 34% dijo, sí, yo sé lo que es un data room y un due diligence. Bueno, son lenguajes que se ocupan en el, obviamente, marciano dolariano. El data room, y aquí, de verdad, yo me siento súper contento en cierto modo porque hay proyectos que tienen muy buena prospección y donde hemos hecho este análisis de los niveles de madurez y nos hemos dado cuenta que falta documentación de muchas cosas. El data room se ve así de horrible. No voy a ser mentiroso. Tiene dimensiones, la financiera, proyecciones de flujo de caja, que realmente sostengan. O sea, yo tuve la suerte, a mí me encanta el lado comercial, soy ingeniero comercial, ahí después de decir, ingeniero comercial, me van a hacer bullying, pero trabajé en finanzas, entonces, y más encima entendiendo estas leyes del tiempo y distancia que suceden en el mundo del emprendimiento, hay que hacer flujos de caja que proyecten. Experiencias que siempre cuento sin nombre y apellido, pero estoy asesorando a otra empresa que me dijo, mira, esto fue lo que presentamos hace 6 meses para un fondo de inversión internacional. Y en el minuto en que lo miré dije, no, no flota. Empezamos a comparar, vimos la data, la estadística, estaba inflado el número. Pero entonces hay que tener algo, tenemos que tener todo lo que hay, información histórica y futura. Tenemos que tener balance, estados de resultados, todo, decir, oye, pero da una lata hacer eso. Pero en algún minuto, si su empresa quieren que sea candidata para una recepción de inversión o el día de mañana su estrategia es que alguien la compre, en el caso que quieran hacer un spin-off, todas estas cosas tienen que estar ordenadas y tiene que ser parte del trabajo sistemático. Se puede delegar, sí, tiene un precio, pero también en algún minuto dediquen tiempo a ir juntando estas laminitas para algo, porque uno encuentra errores y horrores a veces que incluso tienen impactos tributarios. Yo no soy tributarista, no sé nada de eso, pero sé que hay que juntar los papelitos para que la cuestión cuadre. Y así todo me he encontrado con horrores, que hay que hacer rectificaciones, pagar impuestos atrasados, nadie lo hizo, se le olvidó, pagar multas horribles, etcétera. Todo lo que es operacional, roadmap estratégico, procesos de onboarding para gente que quizás se pueda sumar al equipo, política de procedimientos comerciales, cómo voy a vender, pensar un poquito en eso. Todas estas cosas no necesariamente que el data room tenga el 100% que entregar al fondo de inversión que quiera conocerla a ustedes o a la empresa que quiera explorar el trabajar con ustedes. Pero sí es bueno ir haciendo el checklist y ver qué puedo ir trabajando en el camino. No significa matarse por hacer esto, pero por favor no lo vayan generando como brecha. El tema legal, todos los documentos societarios guardaditos en una carpetita, por favor, donde estén todos juntos, constitución, modificaciones, escritura, acta de accionistas, directorio, certificado, no sé, pues el F30. ¿Sabes lo que es el F30? Encuesta, a ver, Alison. Va clara la tendencia. Vamos a pararla ahí porque va clara la tendencia. 82% no sabe lo que es un F30, certificado de deudas previsionales. Entonces, claro, los que estamos en la industria era normal. Pero de repente para poder entrar a una empresa o para que otra empresa te evalúe, no podéis tener deudas previsionales de los trabajadores. Entonces, todas estas cosas son súper importantes que las vayan pensando en construir, que busquen apoyo. Por eso digo yo, en cierto modo, perdonen que le haya dado un mensaje y todavía estén diciendo hoy todo el marciano dolariano que nos dijo Ariel, pero parte de mi trabajo es justamente ayudarlos desde de lo más simple
desde entender la propuesta de valor y construir ese camino mirando al usuario y después ir con herramientas que yo ya me las aprendí felizmente por tanto mi experiencia corporativa como emprendedor, porque ya levanté capital, tuve que construir estas cosas para levantar capital, de ayudar a los proyectos a que los vayan haciendo de forma ordenada, sin asfixiarse, sin que sea una carga. Por lo tanto, aquí tiene un ejemplo en Data Room. Y justamente Jorge Roca dice cuál es la diferencia entre Data Room y Due Diligence. El Due Diligence es la debida diligencia, es el proceso en que la empresa o fondo de inversión que tiene interés en tu negocio revisa todo esto. Manda a una persona y empieza a decir, ¿dónde está el flujo de caja y los estados de resultados? No están. ¿Dónde está el flujo y los proyectados? No están. El balance, tengo el balance de 8 columnas firmado por el contador o la contadora. Y no hay nada, no tiene el EBITDA. O sea, es similar, pero bidireccional de un lado para otro. Perdona, Jorge, no te entendí, se corta la transmisión. Es bidireccional el data room con el due diligence, son las dos caras de la misma moneda. Exactamente, porque te piden el data room para hacer el due diligence, para revisar qué cosas tienen en orden o no. Entonces, insisto, empresas que hoy día puedo acompañar, que están bien prospectadas, que tienen buenos niveles de venta, que han crecido, con valores de contrato que son bien interesantes, este es el trabajo que estamos haciendo tranquilito durante el año. Ahora, en un caso nos llegó una Una invitación a pregunta. actualizar los datos y vamos a ir trabajando rápidamente en actualizar ciertos datos, pero hay un plan de trabajo donde vamos a ir haciendo esto mes a mes, con gente, con recursos, practicantes. ¿Para qué les voy a mentir otra cosa? Sí, hay que buscar practicantes que quieran hacer esto. Y se puede hacer, pero es parte de las labores de un director o directora de proyecto de también preocuparse, ocuparse de esto y no dejarlo como un rezago que después el día de mañana van a andar corriendo porque esto no se junta en 2 semanas. Es imposible. ¿Sí? Ayuda harto la inteligencia artificial con DR y DD. Ahí yo con Data Room y Due Diligence, sí. Perfecto. Ahí me dice Esteban que estamos a la hora porque dijimos que íbamos a terminar ahí en 30 minutos. No sé si alguien iba a hacer alguna preguntita. Alguien le bloqueó el micrófono. Mira, justo Esteban. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar. Mientras alguien quiera hacer la pregunta, les recuerdo que Lab to Market 2025 tiene todo este tipo de eventos. El del Demo Day que me contó Esteban que estuvo bien bueno el otro día. Que les queda la cita el 30 de mayo, quedan 2 talleres más de lo que se están haciendo, gracias por la invitación. Está el seminario internacional el 12 y 13 de junio, también voy a estar ahí dándome una vueltecita el día 12 específicamente, así que nos vamos a encontrar personalmente. Y así como está el Lab to Market, yo, perdón, Isabel le dije a Esteban, tengo que pasar mi aviso publicitario. Personalmente, uno de los proyectos que me encanta, soy director ejecutivo del Festival de Innovación y Futuro, también de la Universidad Católica, 27-28 de agosto, también todos y todos invitados a participar, un evento muy similar a lo que es Lab to Market en junio, así que también parte de conectar con el ecosistema. Así que la idea es que si podemos el día de mañana hablar de TRL y el día de mañana hablar de este modelo de negocio con esta traducción que es el modelo KTH, que a mí me encanta, ojalá que hablemos de modelo de negocio. ¿Vale? Así que Esteban, desbloquea el micrófono nomás. Ahí sí, me estaba hablando así, muteado. Oye, Ariel, muchas gracias por el taller, excelente toda la información que nos entregas. Y antes de que se empiecen a despedir, les quería pedir la última encuesta, que es una encuesta de satisfacción que nos sirve a nosotros para efecto de la rendición de este proyecto. Así que por favor les pido si la pueden responder antes que se vayan, que así es más fácil tener la respuesta de todos. Les vamos a dar unos minutitos y bueno, mientras responden, bueno, muchas gracias a todos por asistir nuevamente a este tercer taller. Y nos volvemos a ver el próximo martes con el cuarto taller que tiene el título Comunicaciones Efectivas para dar a conocer mi tecnología. Este taller va a estar dirigido por Héctor Sepúlveda, que fue quien es el creador de la metodología Power Pitch. Así que lo vamos a tener a él entregándonos todas estas herramientas que también son súper importantes para poder llevar adelante una empresa de base científica tecnológica. Va a estar súper entretenido, así que los esperamos. También si quieren invitar a alguien más de su entorno, también están libres de hacerle llegar la invitación. Sí, nuevamente gracias a todos, gracias Ariel, y nos estamos viendo para el próximo martes. Gracias, que estén muy bien, cuídense mucho, un Gracias, abrazo. gracias. Muchas gracias, Ariel. Gracias.
tarde. Muchas gracias, muy bueno. Excelente. Muchas gracias a ustedes por participar. Oye, ahí está Jorge, nos despedimos de Jorge, gracias por la participación, nuestro activo asistente a los talleres. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. ¿Quién más está? Maca, te veo conectada, no te vi por ahí. Sí. Alison, ¿paraste de grabar por casualidad? Voy. Por favor, gracias.